Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión aquí en la Ciudad de México, hoy martes 10 de septiembre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook TV Zona Pública, en Twitter @Zona Pública_TV y en YouTube en Vázquez Handal Oficial. Me da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde a Frida Gómez, bienvenida. Muchas gracias, siempre un gusto. Al doctor Felipe Gaitán, bienvenido. Buenas tardes. Y evidentemente pues vamos a seguir con el análisis de la presentación de la propuesta de presupuesto que presentó el secretario Herrera el domingo en Cámara de Diputados y que tendrá que discutirse para aprobarse para el ejercicio del año siguiente, para el 2020. Mucho que decir de este presupuesto. Digamos que, pues por poner una generalidad, lo más que se ha dicho es que es un presupuesto ortodoxo, que es disciplinado fiscalmente, que no se endeuda, pero si nos vamos al análisis puntual de cada uno de los rubros, nos vamos a encontrar con una serie de incongruencias y de sorpresas. Yo lo que pondría como antecedente es que es un presupuesto, para poder iniciar la discusión, que plantea bien cómo gastar, pero no cómo generar dinero. Es un presupuesto hipotético desde el punto de vista que dicen que van a recaudar un dinero que, desde una vez se lo digo y no es mala leche, no lo van a recaudar. Con el formato es imposible que se alcance esa cantidad de dinero. Por tanto, y ya entraremos aquí a los detalles, yo lo que diría o lo que pensaría es que sí tendría que haber una verdadera discusión en Cámara de Diputados y no este proceso automático de palomear todo. Frida. Pues yo diría, Guillermo, que además de ser un presupuesto bastante idílico y poco realista, es un presupuesto misógino. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué misógino? Primero, por la parte del gasto. Hay un recorte que se está planteando para las escuelas de tiempo completo que afecta directamente a las mujeres trabajadoras. Se trata de personas que dejan a sus hijas y a sus hijos en las escuelas durante todo el día, justamente para poder extender sus labores hasta las 6 de la tarde, que es un horario normal de oficina, y que a partir de este recorte están estimando que las niñas y los niños que están tomando este horario dejen de tomarlo. ¿Qué significa? Que las mujeres que tendrían que estar en sus trabajos generando dinero para la economía familiar, pues tendrán que ver cómo van a cuidar a estos niños, ya sea dejando de trabajar, cuánto les va a costar, o la peor parte, que es cargándole la mano a las abuelas. Algo que habían mencionado mucho a modo de burla por parte del presidente era el tema de las mamacitas, ¿no? Que mamacitas, encárguense de que sus hijos no salgan a robar. Bueno, el problema es que son justamente a las mujeres a las que más les está afectando este presupuesto, porque además de todo, también viene un cambio a la ley del impuesto sobre la renta que grava las ventas por catálogo. Eso es terrible. Es terrible, y además de que es terrible, se trata de 2.5 millones, en su mayoría mujeres, que hacen de las ventas de catálogo un complemento de la economía familiar y que a través de este complemento, algunas de esto viven, pero a través de este complemento están haciendo justamente que sus hogares tengan lo más básico, que es el alimento. Entonces es una reforma que, además de que no tiene una esencia realista, tiene un golpe muy firme y muy frontal para las mujeres. En el tema, por ejemplo, de salud, el cáncer cervicouterino está en el olvido, es una de las principales causas de muerte. Cada 5 minutos una mujer está muriendo por cáncer cervicouterino, y es simplemente algo ridículo que una cuarta transformación que se dice feminista esté maltratando tanto a las mujeres en el tema presupuestal. Se supone, si ves el marco general, que la mayor parte del gasto se va a programas sociales. Pero con estos ejemplos que pone Frida, y hay muchos más, créame, realmente a la base que más se le golpea con este presupuesto es a la base de los que menos tienen, que son los que votaron por la Cuarta Transformación y por Morena, pero que además, en términos generales, porque viene un componente de terrorismo fiscal sumamente agresivo, va a ser que el que tenga dinero para emprender, y no estoy hablando de los multimillonarios, cualquier persona que hoy tenga dinero y quiera emprender un nuevo negocio, para la ley automáticamente es un delincuente. Entonces, pues mejor no lo inviertes, lo metes a valores. Que por cierto, noticia, ahora también se va a gravar el ahorro,
que es un dinero que usted ya había conseguido y que ya había pagado impuestos, pues ahora le van a cobrar doble. Y que, por cierto, las que más ahorran también son las mujeres, porque hay una forma muy interesante en la manera en la que se gasta. Si lo meten debajo del colchón, no pasa nada, pero lo llegan a meter a un banco y ya les va a costar. Hay programas, por ejemplo, en esta Banca de Desarrollo, Banco Azteca, o sea, bancas que están atendiendo a las personas que menos tienen, y en donde más recursos tienen son de las mujeres que en vez de gastar el dinero, se ponen a ahorrar para sus familias. Pues ahora les va a costar. Ahora les va a costar. Bueno, eso que señala Frida sí es preocupante porque lo que vemos es una gran ausencia y a veces una cuestión antigénero, porque en el rubro de salud pública no aparece un incremento sustantivo en temas de salud, tampoco en guarderías, en el tema educativo. Creo que es el gran pendiente de este presupuesto que se dice que tiene una cara o un rostro social en muchos sentidos. Pero nada más se dice. Sí, lo que ahí sí apoya el tema social, pero digamos, tiene tres aristas. Una, está tratando de generar una inclusión mayormente en sectores que habían estado excluidos, como adultos mayores, como jóvenes, el tema de becas. Hay un recorte fundamental en el tema de los ninis y sí, básicamente se debe a que el programa no funcionó. Y no funcionó y no les va a funcionar otro tipo de cosas. Ahí la cuestión es que el presidente, no sé si su cálculo era abrir las arcas y pensar que tenía todo el dinero, cuando en realidad no tenía, y descubrir también que el Estado no produce riqueza, la distribuye pero no la produce. Y voy con esto, el presupuesto si lo dividimos en dos ámbitos, uno que viene siendo el ingreso, es decir, de dónde va a sacar el dinero, y la otra, cómo lo va a gastar. Frida lo decía muy claro, o sea, esta parte de se tiene claro el gasto, pero no se tiene clara la forma en que el ingreso que se va a tener. Son buenos deseos, ojalá se logren, pero al menos está cumpliendo dos cosas. Dice, y ahí viene la trampa, cuando dice no vamos a aumentar impuestos. Mentira. Sí, pero está aumentando una base recaudatoria que la está castigando y está aumentando impuestos o está generando otro tipo de impuestos dentro de los propios impuestos. No, es que sí hay. A ver, yo estaría totalmente de acuerdo, y creo que todo el mundo, en que se le cobre impuestos a las plataformas por internet, sea el tipo que sea, las de las películas, las de los carros. Yo creo que ahí todos estaríamos de acuerdo, porque además hay que decirlo, que esas empresas en todo el mundo pagan impuestos. Y yo sé de una, la famosa de las películas, la que empieza con N, que llevaba un año diciéndole al gobierno, cóbrame impuestos. Digamos que eso está muy bien y eso hay que aplaudirlo. Sí, totalmente. Esa es una medida, digamos, novedosa para generarte recursos. Que además estamos hablando, según cálculos del senador Monreal, de 3,000 millones de pesos anuales, ¿eh? Que no es una cantidad menor, o sea. No, hombre, es una maravilla. Sí, claro. Pero a ver, grabar el ahorro. Sí creo que hay temas grabar que son el ahorro, sí, ahí sí no. dolorosos, pero me parece que este presupuesto... Que ya pagó impuestos el ahorro. Ya pagó y no, tenemos que hablar de la precarización. Es decir, este proyecto, tal como está planteado, está orientando a que las sociedades estén cada vez más precarizadas. Porque aunque se le está planteando un cobro de impuestos a plataformas como Rappi, a plataformas como Uber Eats, en donde hay muchos jóvenes que están trabajando sin prestaciones, justamente se está generando que las personas que se desempeñan en ese ámbito, aunque haya impuestos, siguen sin tener acceso, por ejemplo, a seguridad social o a un seguro médico. Si un Rappi se estrella, es atropellado o simplemente muere trabajando, el esquema de contratación que tiene es de socio. Significa que ese joven está asumiendo el riesgo completo. Por su cuenta. Y este presupuesto habría dado la oportunidad perfecta para que esos prestadores de servicios tan precarizados accedieran a un mínimo de derechos como el de la salud. Pero no viene planteado de esa manera. El Seguro Popular viene castigando. Lo que se va a agravar ni siquiera se está reflejando de manera directa a las personas que sí están trabajando. Es ingreso neto a la hacienda pública para los programas sociales. Sí, efectivamente. Y esto, por ejemplo, esto que se menciona del tipo de trabajo, hay dos conceptos en sociología que se le maneja como la McDonaldización, es decir, la precariedad y la uberización del trabajo por estas dos grandes empresas. Pero al menos esperaría uno que de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se dieran pautas para evitar esta McDonaldización y esta uberización del trabajo. Pero no, el tema de cobrar simplemente los impuestos es directamente a las arcas nacionales
nacionales y para los programas sociales selectivos del presidente de la República. Es cierto, en la parte del ingreso tenemos ahí un problema porque está renegociando deuda, está generando una serie de mayor capacidad recaudatoria a costa de un conjunto de contribuyentes cautivos que todavía los va a sangrar más todavía. Pero estás hablando de un 15% de la población productiva. Nada más, y lo siguen exprimiendo. No hay una sola mención en el combate, y cuando digo combate no me refiero a la parte agresiva de la informalidad. La informalidad en este país representa el 80-85% de la economía y eso, una vez más, no se toca. Entonces, le cargas todo ese peso, pero además ya no solo con medidas fuertes, sino con actos de terrorismo como la criminalización de la actividad en términos de que, entonces, bajo el criterio del SAT, cualquiera, bueno, no cualquiera, todos son delincuentes. Si vemos ahí, quien tuvo un aumento de presupuesto y quien tiene mayores capacidades es el SAT. No por nada se lo están dando. ¿Por qué? Porque habían corrido a la mitad del personal y ahora necesitan auditores. Sí. Y de antemano están dientes para empezar a perseguir. Me parece que el tema del ingreso va con una especie de persecución fiscal. Sí, sobre todo. A ver, pero yo diría más que persecución, es terrorismo. Sí, porque el tema de la venta de facturas. Juntar lo de que está muy bien combatir lo de la venta de las facturas, pero lo estás poniendo demasiado genérico, entonces no respetas la presunción de inocencia. En automático eres delincuente y en lo que llevas tu proceso y tu juicio te vas a la cárcel y te incautan tus bienes con la ley de extinción de dominio. Ahí está el tema, o sea, la esencia del derecho penal es que tiene que ser proporcional al daño que se estaría generando. En este caso, si el daño es patrimonial, la medida de agravar tanto el delito de vender facturas, por supuesto es un delito que le está haciendo perder al Estado millones de pesos. Sin embargo, el combate tan frontal a elevarlo a un nivel en donde hay privación inmediata de la libertad, sin investigación, es esta esencia tan punitiva la que es dolorosísima, porque eso amenaza al Estado de Derecho. Pero eso habla... Eso es antidemocrático. Te pregunto, vamos a suponer eso habla que de la urgencia. Un dinero. No sé, te ganaste una rifa, una herencia. Lo primero que pensarías en términos normales es en qué lo invierto. Bajo estas condiciones, invertir te pone en riesgo absoluto. Entonces, o lo guardas debajo del colchón. Eso sí, si lo metes a un banco, aparte de que estás pensando que no vas a ganar lo mismo con intereses, vas a tener que pagar impuestos. En Argentina las tasas andan muy altas, igual y lo mandas para allá. El asunto es que entonces no va a haber inversión, no va a haber empleos y no va a haber flujo de circulante y por tanto ese presupuesto que están esperando recibir tanto dinero no va a suceder. Ahí lo que vemos es la necesidad de recursos. Tienen una necesidad de recursos de sacarlo de 1000 cosas, de 1000 ámbitos, excepto deuda y la promesa del presidente no crear nuevos impuestos. Pero hay una necesidad del Estado mexicano de obtener recursos porque no lo está teniendo. Y sin crecimiento no habrá. Y no el lo habrá. Problema está en que estas reglas están diseñadas para que no haya crecimiento. Eso es lo verdaderamente Por tanto, grave. Si no hay crecimiento, ¿de dónde vas a ¿De dónde recaudar? saca el dinero? Aparte que si no hay crecimiento, no tienes de dónde recaudar, estás espantando al contribuyente. Claro. La única opción que quedaría sería deuda para reactivar la economía, pero esa parte no se la van a... No la va a hacer y además también recordemos que el tema de la deuda es temporal. O sea, el efecto de pedir prestado es para generar condiciones de crecimiento. Y poder pagar eso y generar otro tipo de cosas. Si ese dinero lo pides prestado para repartirlo... Sí, ahí yo creo que es realista en términos de no gravar más otros impuestos, entre comillas, no solicitar deuda, pero está castigando esta base fiscal que tiene y está generando un terrorismo fiscal que va a terminar espantando a los propios inversores. Hubo mucha prudencia en el tema del cálculo de la cotización del dólar. Hubo mucha prudencia en el cálculo también del precio del barril del petróleo. Nada más que si hoy producimos 800,000 barriles diarios, yo quiero que me expliquen, porque aquí lo hemos hablado con expertos durante los últimos 6 meses, cómo le van a hacer para incrementar la producción a 1,900,000 barriles diarios. Eso es mentira, no existe, no es físicamente y técnicamente posible. La otra, porque si se dieron cuenta, a Santa Lucía y al Tren Maya les puso así de dinero. ¿Por qué? Porque en un caso, Santa Lucía, hay amparos que no permiten la construcción. Y en el caso del Tren Maya todavía no hay un estudio de impacto ambiental. Sí, nada más que ya vamos al segundo año de gobierno. Y las promesas fundamentales del presidente, la inseguridad, no se ha combatido. No, al contrario, se ha incrementado. No hay Tren Maya. No hay aeropuerto de Santa Lucía. Y Dos Bocas no va a generar eso. Dos Bocas no se va a construir nunca. En 5 años, Pole. Y bueno, y el proyecto de los ninis, reducido a la mitad porque no funcionó. Pero además hay una relación directa
entre peor sea la economía, peor es la seguridad. Es una relación toda la lógica del directa. Y se entiende, en la ciudad han tratado sí de combatir el asunto de que el comercio informal no pague impuestos, e inclusive están tratando de hacer que las mujeres que se dedican a la prostitución estén empadronadas, tengan una tarifa única y hagan un pago al Estado por ejercer prostitución en las calles de la ciudad. Y es una reforma que trae toda la perversión del mundo, porque curiosamente en la Merced, por ejemplo, es una de las zonas en donde mayor trata de personas hay. Y la propuesta no tiene nada que ver ni con hacer programas para que las mujeres dejen el trabajo sexual, ni nada. La propuesta es, primero, reconocer el trabajo sexual como una actividad económica y, peor tantito, empadronarlas sin pasar por este filtro de saber si están ahí voluntariamente o si están ahí de manera explotada y forzada, que además se puede llevar perfectamente forzando a alguien a empadronarse a una mujer, pero bueno, y las quieren meter al tema de la tarifa única, como si ahora el Estado fuera a hacer ese gran padrote que está regenteando a las trabajadoras que, por cierto, viven en condiciones de explotación. Bueno, el tema del empadronamiento, sobre todo de la mendicidad en este país, se dio en el siglo XIX y principios del siglo XX. En algunas ciudades, Guadalajara, Ciudad de México, tenían su padrón, no de prostitución, pero sí de personas que pedían dinero en la calle, pero no les cobraron impuesto, pagaban un derecho. Bueno, vamos rápido a un corte, no tardamos y volvemos con este mismo tema porque obviamente da para esto y mucho más.